Ya en otro momento, en 2007, en una ponencia que presenté, hablé sobre los estudios lingüísticos realizados desde la llegada de los frailes dominicos a nuestras tierras hasta prácticamente fines del siglo XX, ¿sí? Estos estudios se centraron fundamentalmente en el aspecto fonológico, esto es, en los sonidos de la lengua. Y se enseñó además, desde diversas instituciones, un poco a leer y escribir. ¿Sí? Hubo otros propósitos, que eran fundamentalmente la evangelización entonces, pero bueno, de aquel entonces, 1700, se cuenta con una arte de la lengua ayuk de Fray Agustín de Quintana. De lo que quiero hablar es de estos últimos 20 años. En realidad, en estos últimos 20 años se han hecho avances impresionantes en materia de estudios lingüísticos sobre el ayuk. Los trabajos de reconstrucción los han hecho dos investigadores muy destacados. Uno de ellos es Terence Kaufman y el otro es Soren Wichmann, ¿sí? Son quienes han hecho los trabajos de reconstrucción para comprender mejor los diversos elementos estructurales del proto-mije-zoque, o sea, de dónde vino la lengua mije, la lengua ayuk. Hubo una madre, le han llamado proto-mije-zoque, ¿sí? Entonces, bueno, y los procesos evolutivos que este proto-mije-zoque fue siguiendo hasta dar lugar a la constitución de diferentes lenguas, ¿sí? Mismas que han sido agrupadas en dos grandes ramas. Por un lado, lenguas que hoy día se conocen como mijianas y por otro lado, lenguas que hoy día se conocen como zoqueanas. El zoque y el mije son lenguas hermanas, ¿sí? Afortunadamente en Oaxaca contamos tanto con lenguas mijes como con lenguas zoques, ¿sí? La publicación de Kaufman es de 1995 sobre una gramática comparativa de lenguas mijes zoqueanas, y la de Soren Wichmann es la relación entre las lenguas mijes zoques de México, ¿sí? Han sido dos obras fundamentales que nos han ayudado mucho a entender el origen de nuestra lengua, ¿sí? Bueno, dentro de la rama mijiana se han considerado las lenguas mijes de Oaxaca y las de Veracruz, es decir, el Popoluca de Oluta, del que solo quedan alrededor de 20 hablantes fluidos, o sea que hablan bien la lengua todavía, todos ellos mayores de 70 años. Aún quedarían lo que llaman algunos entendedores o recordadores, que todavía tienen algunos elementos de la lengua aquí, pero ya no son hablantes fluidos. En este mismo grupo se han considerado el tapachulteco. El tapachulteco es una lengua extinta ya hoy día, se perdió, ¿sí? Esta lengua era una lengua mije. Se habló en Chiapas, en límite con Guatemala por el lado del Pacífico. Ojo, una lengua mije que ya se fue. Otra lengua mije, el oluteco, se está yendo también, ¿sí? Dentro de la rama zoqueana se han considerado las lenguas zoques de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco. Es esa lengua que llaman ayapaneco también, el zoque de Tabasco, le llaman ayapaneco, de la que solo quedan dos hablantes fluidos, igual, mayores de 70 años. Y obviamente el zoque de Veracruz, que también es considerado dentro de la rama zoqueana, en donde está el Popoluca de Texistepec y el de Sotiapan. Ahora voy a hablar de la dialectología, el segundo gran campo, la dialectología. La dialectología lo que hace es determinar cuántos dialectos o cuántas variantes lingüísticas tiene una lengua determinada, ¿sí? Entonces, bueno, ya dijimos que el dialecto es variante, ¿sí? El español tiene varios dialectos, la lengua castellana. En términos estrictos, una lengua tiene al menos un dialecto, ¿sí? Aquí vuelven a sobresalir estas dos personalidades, Terence Kaufman y Soren Wichmann, ¿sí? Kaufman, con algunos trabajos anteriores, tales como su aporte a la Enciclopedia Británica, en su 15ª edición de 1974, con su estudio Lenguas Indígenas Mesoamericanas. Obviamente estas publicaciones están en inglés. Por el lado de Soren Wichmann, hay un estudio que hace en 1994, que es un reporte que hace de los estudios lingüísticos mijezoques, ¿sí? Y otra vez su obra de 1995 sobre la relación entre las lenguas mijezoquianas de México, ¿sí?
¿sí? De acuerdo con Bigman, los mijes de Oaxaca, las lenguas mijes de Oaxaca se dividen en mije alto del norte, mije alto del sur, mije medio y mije bajo. O sea, hay 4 grandes lenguas mijes, ¿sí? Obviamente aquí él sigue una serie de criterios para poder determinar a qué variante lingüística pertenece la variante de la lengua hablada en tal comunidad. En el mije alto del norte considera a Totontepec. De hecho, Totontepec y sus alrededores es una lengua mije muy distinta de las demás lenguas mijes. Tanto así que cuando hablamos con mijes de Totontepec, los de la mije media o los de la mije baja no les podemos entender a ellos. En el mije alto del sur, él considera Tlahuitoltepec, Tamazulapa y Ayutla como lenguas nucleares y a Tepuxtepec, Tepaltlán y Mixistlán como lenguas periféricas, ¿sí? Pero siguen siendo de la alta del norte, alta del sur. En la mije media considera Jaltepec, Puxmetacán, Matamoros, Cotzopón, Atitlán. Y en el mije bajo incluye a Camotlán, San José del Paraíso, Coatlán, Mazatlán, Guichicudi, que es otra lengua también mije distinta. Yo no me puedo entender bien a bien con gente de Guichicudi. El campo fonético fonológico, ¿sí? Que es el de los sonidos. No obstante ser este campo el que más se ha estudiado en los mijes, ¿sí? Se siguen haciendo estudios sobre el componente fonético fonológico, ¿sí? Se siguen analizando distintos comportamientos de los sonidos de esta lengua. Entonces, bueno, se están haciendo nuevos estudios nuevos análisis sobre la lengua. Se están analizando nuevas variantes, se están reanalizando estudios que ya se habían hecho anteriormente, ¿sí? Aquí mencionaré rápidamente algunos nombres, como Esther Herrera es una investigadora del Colegio de México, ¿sí? Julia Detterman es una norteamericana que estudia el mije del Chicobi, ¿sí? De hecho su tesis de doctorado es sobre la palatalización, es uno de los procesos fonológicos del mije, muy interesante, ¿sí? Y Daniel Susla, que es un norteamericano que está estudiando mije de Totontepec, aun cuando ya hay muchos estudios de lingüística del mije de Totontepec, es una de las lenguas más estudiadas, ¿sí? Rodrigo Romero es un investigador de la UNAM que está haciendo estudios del mije de Ayutla, ¿sí? Elena Aguilar, Francisco Arellanes están estudiando la oposición fortis-lenis de los sonidos obstruyentes en el mije. Bueno, yo he hecho el análisis fonológico del mije de Alotepec, que es una de las lenguas mijes de la zona media. De hecho, no se habían hecho estudios de la mije media hasta, bueno, que estoy reportando. Nereida Martínez es una compañera que acaba de terminar su maestría en lingüística en la Universidad de Sonora y está haciendo el estudio de la fonología del mije de Yacochi, que es otra vez mije alta, ¿sí? Aquí yo todavía no sé si del norte o del sur, porque no está incluido dentro de los estudios de Bigman. Hace falta ubicar el mije de Yacochi. Bueno, estudios de Tonantzin Díaz Robles y Leopoldo Galiñas sobre la estructura silábica y los segmentos vocálicos en mije de Tlahuitoltepec, que es el mije alto del sur. Y aquí nos vamos al nivel morfosintáctico. Realmente yo aquí sí quiero decir que es aquí donde más avances se han dado, ¿sí? Hubo estudios de morfosintaxis antes, pero habían sido analizados desde un modelo de lenguas grecolatinas, ¿sí? Estos estudios que se han hecho en estos últimos 20 años han explicado otro comportamiento que la gramática del mije, ¿sí? Y aquí son admirables los trabajos que ha hecho Roberto Zavala. Roberto Zavala ha sido punta de lanza en estos estudios. Él es investigador del CIESAS de Chiapas, ¿sí? Con un doctorado en Estados Unidos. De hecho su tesis doctoral no está en inglés, o sea, varias de estas tesis están en inglés. Es de hecho la primera gramática más completa que tenemos de una lengua mije soquiana, ¿sí? Y bueno, del 2000 para acá, en 10 años, ha sido quien más estudios ha hecho sobre lenguas mijeanas. Y ahí sigue otra vez Detterman con el mije de Guichicodi, ¿sí? Ella hace un análisis sobre cómo se conforma una oración, cuál es el orden básico de una oración.
que si primero va el sujeto, luego el objeto y luego el verbo. En Mije el verbo va al final. Ese es el orden básico del Mije. Diríamos, mi mamá tortillas hace. Es una lengua de verbo final y es una excepción, ¿sí?, entre las lenguas mesoamericanas. De hecho, este fue un reporte que hicieron Thomas Smith, Terence Kaufman y Light Campbell, ¿sí?, acerca de este comportamiento de las lenguas mesoamericanas. Las lenguas mijesoquianas se salen dentro del comportamiento común de las lenguas mesoamericanas, ¿sí? De hecho, ellos propusieron justamente esto, Mesoamérica como una área lingüística distinta a las demás lenguas del mundo. Las lenguas mijesoques, las lenguas mesoamericanas, tienen comportamientos gramaticales muy distintos a las que siguen el resto de las lenguas del mundo. Otro estudio lo hace Susla, otra vez vuelvo a citar a Susla, tiene una gramática del 2003 en Mije de Totontepec y una tesis doctoral del 2005, otra vez con Mije de Totontepec, sobre el comportamiento justamente de los jóvenes respecto de la lengua. O sea, el futuro de la lengua ayuda, ¿sí? Y él lo hace partiendo del estudio de la actitud lingüística de los jóvenes, ¿sí? Rodrigo Romero hace una gramática de referencia del Mije de Ayutla, otra vez una tesis doctoral en Estados Unidos en inglés. Entonces, bueno, gracias a los trabajos realizados en este ámbito sabemos que por su tipo estructural las lenguas mijesoquianas son altamente aglutinantes. Aglutinantes quiere decir que juntan demasiados pedacitos de palabras con su propio significado a una raíz. De hecho, uno de los estudiosos, de los teóricos, lo ilustra que es como un collar. O sea, está el hilo y uno le va metiendo cuentas a ese hilo, le va uno metiendo piedritas a ese hilo. De modo que, bueno, son lenguas con palabras demasiado largas, porque una palabra contiene mucha información gramatical, muchos morfemas ensartados, unos a la derecha, otros a la izquierda de la raíz, ¿sí? Esa es una lengua aglutinante, como el náhuatl y otras, ¿sí? Dicen que el alemán es aglutinante. Las lenguas mijesoquianas son lenguas con distintos tipos de alineamiento, ¿sí?, mismos que están determinados por la persona gramatical, ¿sí? Aquí tiene que ver cómo se ordena, cuál es la relación que se establece entre el sujeto, entre o el agente y el objeto, los participantes de una oración, qué relación hay entre ellas, ¿sí? Entonces, bueno, se determina si son lenguas ergativas, son lenguas acusativas, en fin. Hay además dos tipos de cláusulas en lenguas mijesoques, cláusulas que llaman independientes y cláusulas que llaman dependientes. Son dos tipos de cláusulas muy distintas y por lo mismo diferentes marcadores de persona. Las lenguas mijesoquianas también son lenguas con cláusulas directas e inversas. Esta es una lengua inversa, ¿sí? Las cláusulas inversas son las cláusulas más marcadas en estas lenguas. Además de ser una lengua jerárquica, porque solo flexiona a un participante en la cláusula transitiva, a pesar de que se implican dos argumentos, el agente y el objeto. Voy al ámbito de la documentación, ¿sí? El Mije es todavía, es una lengua que se habla bastante todavía, somos más de 100,000 hablantes, ¿sí? Sigue siendo una lengua bastante fuerte, pero igual ha sido alcanzada por este fenómeno de desplazamiento que se está dando a nivel mundial. Los trabajos de documentación que se han estado haciendo a partir de los 90 han sido realizados a través de Roberto Zavala con el Oluteco, Susla con el Mije de Totontepec, Romero con el Mije de Ayutla, Santiago Martínez, él es un compañero de Tamazulapan, es hablante de la lengua y está haciendo un estudio de morfología de la lengua de Tamazulapan y bueno, hoy día está haciendo su doctorado en lingüística y bueno, aquí también quiero aprovechar destacar que en estos últimos 20 años hablantes de la lengua ayú se han formado como lingüistas, profesionalmente hablando, ¿sí? Hoy día somos alrededor de 10 lingüistas mijes. Estos trabajos de documentación han considerado fundamentalmente el registro de diversos usos y funciones sociales de estas lenguas, con base en los cuales se han descrito diversos rasgos gramaticales, al mismo tiempo que se va conformando una base de datos a partir de un registro lexicográfico
o la confección de diccionarios por cada una de estas lenguas, ¿sí? Es decir, las lenguas, los diccionarios que se han estado elaborando, pues son más completos, ¿sí? De hecho, ya había dos desde antes, un diccionario del Mije de Totontepec y un diccionario del Mije de Coatlán y el Mije Va, ¿sí? Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias.